¿Alguna vez te has detenido a pensar si tu fe está construida sobre la roca de la verdad o sobre la arena de tradiciones humanas? Y si te dijera que una de las prácticas más comunes y visibles de una parte del cristianismo es, en realidad, uno de los mayores engaños en la historia de la fe? Si esta pregunta ya te ha hecho reflexionar, haz lo siguiente: deja tu like para fortalecer nuestro trabajo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna revelación. Y no te olvides de comentar aquí abajo tu nombre y la ciudad desde donde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde está llegando la verdad. La imagen de alguien arrodillado ante una estatua, orando con fervor, es poderosa. Para muchos, es el símbolo máximo de la devoción. Pero la investigación que haremos hoy revelará que esta práctica tiene un origen mucho más antiguo y oscuro de lo que nos han contado. Un origen que la propia Biblia, la palabra de Dios, condena de forma explícita y severa. La condena que resonó al final de nuestro último segmento no es una interpretación o una opinión, es uno de los pilares de la fe judeocristiana, entregado directamente por Dios. Para entender la gravedad de lo que se perdió a lo largo de los siglos, necesitamos ir hasta el desierto, al pie del monte Sinaí, y escuchar la voz del propio Creador. En el libro de Éxodo, capítulo 20, justo después de declarar: «No tendrás otros dioses delante de mí», Dios entrega el segundo mandamiento. Y te pido que prestes mucha atención a cada palabra. Él dice: «No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos». Vamos a analizar esto con calma. La orden es doble. Primero, no te harás imagen tallada. La prohibición es total. Nada que se parezca a algo en los cielos, nada de la tierra, nada del mar. Pero Dios va más allá. Él prohíbe la acción. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, lo que en el hebreo original significa literalmente: no te postrarás ante ellas ni las servirás. Fíjate que la Biblia no deja espacio para una honra especial. La prohibición es sobre el acto físico de inclinarse y el acto de servicio. Y no necesitamos mucha imaginación para ver las consecuencias de romper esta ley. Sucedió allí mismo, en la base de la montaña. Mientras Moisés recibía la ley, el pueblo, ansioso por algo visible y palpable, construyó un becerro de oro. No dijeron: «Este es un nuevo Dios», sino: «Este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto». Intentaron crear una representación física del Dios invisible que los salvó. La reacción de Dios fue inmediata y terrible. Este trágico incidente muestra que desde el principio, cualquier intento de representar al Creador a través de una imagen, incluso con la buena intención de dirigir la adoración, era visto como una traición abominable y una corrupción de la fe. Esta misma orden se repite decenas de veces. En Deuteronomio, Moisés advierte al pueblo, recordando que en el Sinaí oyeron la voz de Dios, pero no vieron forma alguna, para que no se corrompan y se hagan alguna imagen esculpida. La lógica es clara. Si el propio Dios no se mostró en forma física, ¿quiénes somos nosotros para inventarle una? Siglos después, el profeta Isaías se burlaba de quien esculpía un ídolo, llamándolos tontos por orar a un pedazo de madera que no puede salvar. Y para que nadie piense que esto es cosa del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo en Atenas declaró que la divinidad no es semejante al oro, a la plata o a la piedra, obra del arte y la imaginación del hombre. Finalmente, Juan cierra su carta con la advertencia: «Hijitos, guardaos de los ídolos. La escritura es cristalina.
La orden es directa, reforzada e inequívoca. Entonces, la pregunta del millón es: ¿cómo la institución cristiana más grande y antigua del mundo justifica tener sus iglesias repletas de imágenes ante las cuales millones se inclinan todos los días? Su respuesta es una palabra, una distinción teológica que para ellos lo cambia todo. Pero, ¿realmente lo cambia? Ante la abrumadora claridad de la Biblia, ¿cómo es posible justificar la presencia de tantas imágenes? La respuesta de la Iglesia Católica no es una negación del segundo mandamiento, sino una reinterpretación del mismo, basada en una cuidadosa distinción teológica desarrollada a lo largo de siglos. Para ellos, la clave está en entender que no todo honor es adoración. La teología católica divide el honor religioso en tres categorías, usando términos derivados del griego. Primero, existe la latría. Esta es la adoración en su nivel más absoluto. Es el reconocimiento de Dios como creador y señor de todo, la sumisión total, el culto que pertenece solamente a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oficialmente, la Iglesia enseña que rendir latría a cualquier ser creado, ya sea un ángel, un santo o la propia Virgen María, es el pecado mortal de la idolatría. En segundo lugar está la dulía. Esta se describe como veneración u honor. Es el respeto y la reverencia debidos a los santos y ángeles. Para justificar esta práctica, los teólogos señalan el Séptimo Concilio Ecuménico, celebrado en Nicea en el año 787 después de Cristo, que oficializó la veneración de iconos. El argumento central del concilio fue que el honor rendido a la imagen atraviesa el objeto y llega directamente a la persona santa que representa en el cielo. La imagen, por lo tanto, no es un dios, sino una ventana a lo sagrado, un punto de contacto físico que ayuda a la mente del fiel a elevarse a lo espiritual. Finalmente, en una categoría especial está la hiperdulía. Esta es una superveneración, un honor superior a toda dulía, reservado exclusivamente para la Virgen María por su papel único como Madre de Dios. Es vista como la más excelsa de las criaturas, pero aún así, una criatura. Su honor es el más alto posible, pero teológicamente infinitamente inferior a la latría debida a Dios. En el papel, la lógica parece impecable, una jerarquía de honor que resuelve el problema. Pero es aquí donde la teología académica choca con la realidad de la devoción popular. Cuando un fiel enciende velas, hace promesas, llora y dirige sus súplicas más profundas a una estatua, tratándola como un puente directo a lo divino, la línea entre venerar y adorar no se vuelve peligrosamente invisible. La imagen deja de ser un mero recordatorio y pasa a ser, en la práctica, el foco central del acto de fe y de la esperanza de esa persona. Y aunque la distinción se mantuviera perfectamente, la pregunta más devastadora permanece: ¿en qué parte de toda la Biblia se encuentra esa separación? ¿Dónde hablaron Jesús, Pedro o Pablo sobre dulía o hiperdulía? La respuesta honesta es: en ninguna parte. Estos son conceptos creados por hombres, siglos después de los apóstoles, para explicar una práctica que ya existía. Esto nos lleva al verdadero origen de todo. Si no vino de la Biblia, ¿de dónde vino la costumbre de usar y arrodillarse ante imágenes en la iglesia? La respuesta no está en los evangelios, sino en las páginas de la historia secular de Roma. El cambio sísmico que permitió la entrada de la idolatría en la iglesia tiene un nombre y una fecha: el emperador Constantino y su edicto de Milán en el año 313 después de Cristo. Antes de Constantino, la iglesia cristiana era una comunidad de resistencia. Perseguida, a menudo forzada a la clandestinidad, su identidad se forjaba en la negación total de los dioses romanos y sus ídolos.
Los cristianos morían precisamente por negarse a quemar incienso al emperador o a inclinarse ante las estatuas de Júpiter, Apolo o Venus. La ausencia de ídolos era una marca distintiva, un acto de valentía y fe pura que los separaba radicalmente del mundo que los rodeaba. Pero con Constantino todo cambió. El cristianismo pasó de ser una religión perseguida a una religión permitida y, rápidamente, la favorita del imperio. De repente, ser cristiano se volvió políticamente ventajoso. Esto generó un problema gigantesco: ¿cómo convertir a las masas del imperio? El liderazgo de la época tomó una decisión fatídica. En lugar de exigir una conversión pura, que sería lenta, optaron por facilitar la transición. La motivación era tanto religiosa como política. Para los emperadores, unificar el vasto imperio bajo una sola religión era una poderosa herramienta de control y estabilidad. Una conversión masiva, aunque fuera superficial, era más valiosa para la cohesión del imperio que la conversión genuina de unos pocos. Este proceso tiene un nombre: sincretismo religioso. Es la fusión, la mezcla de creencias. En lugar de destruir el paganismo, la Iglesia comenzó a bautizarlo. Los templos paganos fueron purificados y rededicados como iglesias cristianas. Las fechas de festivales paganos, como el Sol Invicto el 25 de diciembre, fueron adaptadas para celebrar la Navidad. Lo más grave fue la sustitución del panteón de dioses. Divinidades que eran patronos de ciudades o profesiones fueron reemplazadas por santos patronos con las mismas funciones exactas. La gente podía continuar con sus oraciones y rituales de siempre, solo cambiando el nombre del destinatario. Si esto te está sorprendiendo, suscríbete ahora. Se vienen muchos más misterios. La herencia más visible de esta fusión fue el arte y el ritual. La tradición romana de esculpir estatuas realistas de sus dioses y emperadores fue simplemente redirigida. Los mismos artesanos comenzaron a esculpir imágenes de Cristo, de María y de los apóstoles. El acto de encender velas, ofrecer incienso y arrodillarse ante una estatua fue absorbido y normalizado. Incluso la costumbre de usar agua bendita para la purificación tiene paralelos directos con las fuentes que se encontraban a la entrada de los templos paganos. Las grandes procesiones, donde las estatuas de los dioses eran llevadas por las calles en días de fiesta, se convirtieron en las procesiones de los santos. El guión era el mismo, solo cambiaron los actores. El paganismo no fue vencido, solo se cambió de ropa, recibiendo una fina capa de barniz cristiano. Pero, ¿cuáles fueron los ejemplos más impactantes de esta transformación? Cómo una antigua diosa madre, adorada mucho antes de Cristo, se convirtió en la figura femenina más importante de una parte del cristianismo. La absorción del paganismo no fue solo una idea abstracta. Dejó huellas digitales por toda la teología y principalmente en el arte y la devoción popular. Para ver la prueba, no necesitamos un libro de historia, sino solo nuestros ojos. Empezando por la figura femenina más poderosa del catolicismo, la respuesta nos lleva al culto de Isis, la diosa madre de Egipto. Miles de años antes de Cristo, Isis era adorada como la madre compasiva y protectora, y su culto era inmensamente popular en todo el Imperio Romano. La imagen más común era Isis sentada, amamantando a su hijo divino, Horus. Ahora piensa en las incontables pinturas y estatuas de María con el niño Jesús en brazos. La similitud iconográfica no es coincidencia, es herencia, pero las similitudes van más allá. Títulos de Isis, como Madre de Dios y Reina del Cielo, fueron transferidos directamente a María. El título Reina del Cielo, por cierto, es el mismo nombre de una diosa pagana que el profeta Jeremías condenó vehementemente en el Antiguo Testamento.
La función de Isis, como una intercesora misericordiosa, también fue asimilada. Para el nuevo cristiano romano, era fácil dejar de orar a la madre diosa Isis y pasar a orar a la Madre de Dios, María. El molde emocional y psicológico ya estaba listo. Lo que sucedió con María fue un modelo para todo lo demás. El panteón romano tenía dioses para cada necesidad. En lugar de eliminar esta estructura, la Iglesia la cristianizó. Uno de los ejemplos más claros viene de Irlanda. La diosa celta Brigid, ligada al fuego y la sabiduría, era celebrada el 1 de febrero. Con la llegada del cristianismo surgió Santa Brígida, que comparte el mismo día de fiesta y los mismos atributos. Fue una sustitución. Lo mismo ocurrió en todo el imperio. El dios pagano de la curación, Esculapio, encontró un eco en los santos Cosme y Damián, patronos de los médicos. El patronato de Jano, el dios de las puertas, fue transferido a San Pedro, quien recibió las llaves del reino. La estructura de creencia pagana, con sus intercesores especializados, permaneció intacta. Junto con las imágenes de los dioses vino la veneración de objetos. En el paganismo, era común creer que talismanes o reliquias asociadas a un templo contenían poder. Para un pagano, el objeto contenía el numen, la energía divina. Al adoptar las reliquias pedazos de huesos, astillas de la verdadera cruz, la Iglesia sancionó esta idea mágica, la de que el poder de un santo estaba atrapado en sus restos mortales y que el contacto físico con el objeto podría liberar una bendición. Esto desviaba la fe del Dios vivo, que escucha las oraciones, hacia un objeto físico y mudo. La práctica no tiene origen en la Biblia, sino en las supersticiones que la Iglesia debería haber combatido. Las similitudes son impactantes, demasiado numerosas para ser una coincidencia. Pero, ¿es esto solo un detalle histórico? ¿O este cambio de máscaras, esta idolatría disfrazada, tiene consecuencias espirituales reales y peligrosas? ¿Qué sucede en el alma de una persona cuando el engaño es tan profundo? Las similitudes históricas son el humo, pero ahora vamos a hablar del fuego. La respuesta, según las Escrituras, es devastadora. La idolatría, aunque esté disfrazada con el nombre de veneración, no es un error histórico inofensivo. Levanta una barrera espiritual entre el hombre y Dios, con 3 consecuencias peligrosas. La primera y más grave consecuencia es el desvío del único camino hacia Dios. La Biblia es enfática, y el apóstol Pablo escribe en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, «Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Uno solo, no 2, no 10, no un ejército de santos. Jesús es el puente, el único puente». Cada oración dirigida a otro intercesor, por muy bien intencionada que sea, es una declaración implícita de que la mediación de Cristo no es suficiente. Es como construir un atajo frágil junto a un puente de roca maciza. La idolatría, en la práctica, insulta la suficiencia del sacrificio de Jesús en la cruz, contaminando el canal de comunicación directo que Él compró para nosotros con su propia sangre. La segunda consecuencia es la corrosión de la fe verdadera. El libro de Hebreos define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe bíblica es un acto de confianza radical en el Dios invisible. La idolatría invierte esta lógica, arrastra la fe de lo invisible a lo visible, de lo espiritual a lo material. La confianza que debería estar depositada solamente en Dios se transfiere a una estatua que se puede ver, tocar y a la que se le puede encender una vela. Esto crea una dependencia de amuletos, una especie de muleta espiritual que, en lugar de fortalecer, debilita el alma, haciendo que el fiel crea que solo se puede acceder a Dios a través de un objeto o un lugar específico.
Finalmente, la tercera consecuencia es la más sombría. La idolatría abre la puerta al engaño espiritual. El mandato de Dios de no tener ídolos no fue un capricho. La Biblia asocia directamente la adoración de ídolos con fuerzas demoníacas. En 1 Corintios, capítulo 10, Pablo advierte que los sacrificios ofrecidos por los paganos a los demonios los sacrifican y no a Dios. Cuando la adoración, que pertenece solamente al Creador, se desvía hacia una criatura o un objeto, no se pierde en el vacío. Crea una apertura espiritual que puede ser ocupada por entidades engañadoras. Y ese engaño rara vez se parece al mal. Se manifiesta como un falso consuelo, una paz superficial o incluso curaciones y señales que no glorifican a Cristo, sino al ídolo y al ritual. El objetivo es uno solo: mantener a la persona atrapada en el sistema, dependiente del objeto y alejada de la libertad que solo se encuentra en Jesús. Por lo tanto, la idolatría velada es más que romper una regla. Es alejarse del único Salvador, cambiar la fe por la vista y trágicamente exponerse a un peligro espiritual real. La red de este engaño histórico es antigua, pero existe una salida. ¿Existe una verdad capaz de liberar el alma de esta trampa? La respuesta es un rotundo y glorioso sí. La misma Biblia que expone el error con claridad quirúrgica es la que presenta el camino hacia la libertad. Y esa verdad no es una doctrina complicada o un nuevo ritual. Es una persona, Jesucristo. En esta travesía hemos jalado el hilo de la historia. Vimos el mandamiento claro de Dios: no te harás imágenes. Descubrimos cómo, por conveniencia política, el paganismo no fue derrotado, sino absorbido por la Iglesia. Vimos las pruebas impactantes en los símbolos, los títulos y los rituales que fueron bautizados con nombres cristianos. Y finalmente, entendimos las devastadoras consecuencias espirituales de desviar la adoración del único que es digno de ella. La verdad liberadora es simple. Jesús no es un rey lejano que exige intermediarios. Él es el acceso directo. El libro de Hebreos nos invita: acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que podamos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El propio Jesús declaró en Juan capítulo 14: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta libertad significa que tu salvación no depende de la cantidad de velas que enciendas o de cuántas veces recites una oración memorizada. Tu salvación está firmada en un único evento histórico y completo: el sacrificio de Jesús. Es el paso de una fe basada en el miedo a equivocarse en el ritual, a una fe basada en la certeza del perdón. Es cambiar el peso aplastante de las tradiciones de hombres por la carga ligera que Cristo prometió. Después de toda esta jornada, la reflexión final que te dejo es esta: ¿quién está realmente sentado en el trono de tu corazón? ¿Es el Cristo vivo de la Biblia, el único y suficiente mediador? ¿O son las sombras de un antiguo panteón disfrazadas con ropas de santos? La decisión es tuya y nadie puede tomarla por ti. La verdadera fe no se hereda. Es una elección personal y consciente. Pero, ¿qué significa hacer esa elección en la práctica? Significa tomar la decisión de abrir la Biblia por ti mismo, con un corazón humilde, pidiendo que el Espíritu Santo sea tu guía. Significa empezar a construir tu vida de oración hablando directamente con Dios, como un hijo habla con su padre, compartiendo tus alegrías, miedos y esperanzas, sin filtros. No se trata de abandonar la comunidad, sino de recentrar tu fe personal, quitándola de los objetos y poniéndola únicamente en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Si llegaste hasta aquí y este mensaje habló profundamente a tu corazón, queremos saberlo. Deja en los comentarios la frase: llegué hasta el final del video y fui edificado. Tu comentario nos ayuda a saber quién está buscando la verdad con nosotros.
Y no te olvides de compartir este video con alguien que necesite escucharlo. Da el like si aún no lo has hecho y verifica que tu suscripción al canal esté activa, pues nuestra travesía por las historias bíblicas apenas comienza. Quédate con nosotros, porque en cada video se retira un velo más que cubre la verdad. El próximo misterio que vamos a desentrañar ya está siendo investigado y toca otra práctica que millones siguen sin cuestionar jamás su origen. No te lo vas a querer perder.